vamos a comenzar con el concepto de historia. Es muy raro porque yo de acá no veo lo que se está presentando, así que voy a abrir. Pero bueno, el concepto de historia es un concepto muy importante porque nosotros lo tomamos desde vida cotidiana, ya la importancia de la historización. Lo que rescatamos sobre todo de este concepto es que el autor plantea una forma diferente de considerar a la historia, porque va a decir que la historia no es una mera sucesión de hechos cronológicos. Vieron que generalmente, y sobre todo en la escuela secundaria, cuando estudiamos hechos históricos, fenómenos, lo hacemos en una línea de tiempo, y vamos, en tal año pasó tal cosa, en tal año tal otra, sin considerar tal vez cómo esos hechos fueron condicionando nuestra manera de poder contemplar y de poder describir y de cómo todo esto afectó a nuestra subjetividad. El autor va a decir que modifican el objeto histórico, nuestra cosmovisión y nuestra antropovisión, es decir, nuestra concepción del ser humano y del mundo que nos rodea. Entonces, la historia para Zaffaroni va a ser aquel objeto histórico que modifica nuestra subjetividad, ¿sí? Nuestra concepción de sujeto y nuestra concepción de mundo. Él va a decir cosmovisión y antropovisión. Sí, la elección, disculpa, la elección del objeto histórico va a ser en función de esto que vos decís. Yo siempre, y ahora lo estoy pensando en función de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sí, Cecilia, a eso se refiere Zaffaroni cuando dice la trascendencia a nuestro ser, es decir, que ha impactado en nuestra subjetividad. Como esta pandemia seguramente va a ser un hecho histórico porque ha impactado en nuestra subjetividad y nos va a hacer cambiar la forma y la visión del mundo, de las relaciones, del hábitos, comportamientos, o sea, va a hacer que, bueno, cambiemos muchas cosas en función de este momento histórico. Pero también yo por ahí siempre pongo que lo vemos dentro de poquito al texto de la dictadura militar. La dictadura militar es un hecho histórico porque modificó nuestra conciencia e impactó en nuestra subjetividad. Ya después lo vemos en el próximo tema que nos toca ver. Digo, para poner un ejemplo de lo que implica la elección del objeto histórico para Zaffaroni, ¿no? Es porque ha impactado en nuestra subjetividad, ha condicionado nuestro ser y ha modificado nuestra forma de ver el mundo, la vida, las relaciones y el hombre. ¿Algún estudiante se le ocurre algún otro ejemplo? Cosmovisión es la concepción de mundo que tenemos, ¿sí? Y antropovisión es la concepción de ser humano. Por eso, cuando hablamos de la elección del objeto histórico, estamos haciendo referencia a cómo ese suceso nos impacta de tal manera y modifica nuestra subjetividad que nos vamos a comunicar de manera diferente, que los vínculos que vamos a establecer también se van a ver modificados. A eso estás refiriendo y a las distintas representaciones que tenemos también de todo aquello que nos rodea. Por eso no cualquier suceso es tomado como historia desde esta concepción. Por eso no es una mera sucesión de hechos cronológicos, sino que va a depender del impacto y del cambio que va a provocar de manera personal y de manera social. ¿Sí? Por ejemplo, André tomaba esto de la pandemia. Y lo veremos seguramente ahora cuando ya pasemos a la post-pandemia, qué cambios va a provocar a nivel personal, individual y sobre todo a nivel social. ¿Sí? Pensamos en todas estas características que ha tenido
esta situación y cómo se vienen planteando con avances y retrocesos en cuanto al cuidado de la salud, por ejemplo, y en cuanto hasta los vínculos que vamos estableciendo, el atravesamiento de la tecnología. Nosotros, a ver, podemos pensarlo hasta en el proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos llevando a cabo en la universidad. Nosotras todo esto lo hacíamos de manera presencial, teniendo contacto con ustedes, viéndoles las caras, teniendo la posibilidad de mantener un diálogo. Y si bien la virtualidad posibilita contactarnos, es un cambio, ¿sí? Y es un modo diferente. Y la fluidez es distinta. No sé si es mejor o peor, porque lo evaluaremos más seguramente pasado el tiempo, pero sí está planteando una forma de conectarnos, una forma de vincularnos distinta. ¿Alguna pregunta, algo sobre el concepto de historia? Porque el autor introduce conceptualizando la historia para poder abordar y para poder desarrollar lo que fue la colonización, como el primer acto sumamente violatorio de derechos humanos acá en América Latina. Claro, la elección del objeto histórico va a depender de cómo trasciende y cómo impacta en la subjetividad. Si no, no es un hecho histórico según lo que propone Zaffaroni. Zaffaroni, ¿por qué lo tomamos desde la cátedra y teniendo en cuenta nuestro método, nuestro fundamento, que es la dialéctica y el método del materialismo dialéctico? Porque esta posibilidad que plantea Zaffaroni de pensar en la historia de esta manera, lo plantea más en movimiento, ¿sí? No es algo lineal, no es algo estanco, pasó esto, las causas son esto y las consecuencias son esto. Por eso él dice que, de hecho, la historia latinoamericana es algo dinámico y que se va construyendo aún hoy. Y que muchas de Es un nuestras... proceso abierto. Exactamente, y que muchas de nuestras características tienen que ver con un montón de cuestiones que se dieron a partir de la colonización. Por eso es un ser siendo también. Eso, el ser siendo latinoamericano. Cuando Zaffaroni desarrolla el concepto de historia, incluye esto, ¿no? El proceso, la historia como un proceso abierto, dinámico, que está en construcción. Por eso habla del ser siendo latinoamericano, ¿no? De la historia de Latinoamérica. O sea, y habla, bueno, que justamente toda la historia de Latinoamérica, al menos desde que el europeo llegó, es la historia de la violación a todos los derechos humanos. No alcanzo a leer muy bien. Sí, quedó en verde clarito, pero es eso. En realidad está reforzando lo que acabamos de Del ser siendo plantear. latinoamericano. Exactamente, y de que es una historia abierta y que es toda la historia de Latinoamérica refiere a la lucha y la violación de los derechos humanos. ¿Por qué dice esto? Porque ya la colonización está marcando una violación de nuestros derechos humanos y a partir de allí se empezaron a desarrollar diferentes procesos, diferentes movimientos que impactaron en lo que es la construcción de los derechos humanos en Latinoamérica. Zaffaroni, esto lo vamos a pasar muy rápido para ir a los conceptos que nos parecen sobre todo más importantes a considerar en nuestro rol. Habla de una civilización depredadora que la enmarca en la revolución industrial,
donde el europeo, a través de la imposición eh, de un sistema político, de un sistema económico y sobre todo de un sistema religioso que fue la religión católica, y a través de la instauración de esta religión, persiguió, masacró, y violó los derechos de quienes habitaban en América. Ujú. Este, Sobre todo es importante, o sea, las pautas culturales que impuso los colonizadores en América y esta base teocrática que dice Dani, ¿no? Porque los colonizadores, como dice ahí, consideraban inferior al indio, demoníaco, porque los indios no tenían, los pueblos originarios de América no tenían un conocimiento de Dios, así como de la Iglesia Católica, y eso fue lo que impuso la colonización, ¿no? Por eso tiene la base teocrática, digamos, ¿no? Ya después me parece importante remarcar esto de lo cultural y lo teológico como base para la instauración de un sistema político, económico, porque, bueno, la colonización empieza justamente por lo cultural, no comienza por lo económico, y bueno, ya después los otros conceptos que vamos a ver tienen que ver justamente con estas pautas culturales que se impusieron y la resistencia a, digamos, a aceptarlas, ¿no? Y perder la propia identidad cultural que tenían los pueblos originarios de América. Sí, con respecto a esto quiero agregar algunos conceptos que seguramente los deben recordar de antropología. El concepto de etnocentrismo, por ejemplo, creo que claramente está dando cuenta de esta situación. El europeo, considerándose desde un lugar de una cultura más desarrollada, se permite adjetivar de una manera despectiva, violenta, a quienes habitaban en América como inferiores, salvajes, primitivos, y así lo dan cuenta los primeros manuales de antropología. Si uno lee y tiene la posibilidad de poder adquirir textos que refieren a aquella época, ustedes van a encontrar cómo describían a estas culturas, que ahora las podemos decir como diferentes, pero que después a lo largo de los años, este etnocentrismo se fue trasladando y siguió perteneciendo incluso hasta de parte de los gobiernos. Y me animo a decir hasta la actualidad, de tomar al europeo y a Europa como el ideal a seguir acá en América. Este, lo podemos ver con Sarmiento, con la persecución hacia los criollos, hacia los gauchos, lo podemos ver en la campaña del desierto. Si bien eso no está puesto explícitamente en el texto, nosotros podemos relacionar con otros conocimientos que ustedes vienen adquiriendo en materias como antropología. De hecho, la antropología como ciencia, en un principio, nace justamente para justificar desde un lugar científico la invasión y la instauración de ciertas culturas, de ciertos sistemas sociales, de ciertos sistemas económicos, ¿sí? Para poder justamente justificar un montón de atrocidades que se venían dando en esto de la colonización, que no solo lo sufrió América, pero sí es como donde mayor visibilidad ha tenido, sino que también en otros lugares como en África, por ejemplo. Entonces, es importante también poder reconocer estos aspectos, porque eso hace a nuestra identidad como latinoamericanos, y cómo esta violación de los derechos nos marca, y ciertas cuestiones, como les decía, este concepto de etnocentrismo, que en sí es la base de la discriminación racial, aún hoy en ciertos grupos, en ciertos sectores de la sociedad se siguen escuchando, que eso es lo más llamativo.
la cantidad de años que han pasado y todavía en ciertos sectores, Europa o los grupos de élite europeo y cómo están conformadas esas sociedades, son temas de comparación y digamos, objetivo alcanzar el parecernos a esas culturas tan diferentes y que no hacen a nuestra identidad tampoco, sino que se basó esto en una imposición. Y para imponer esto, obviamente que corrió muchísima sangre. ¿Pasas a la próxima? Sí. Ustedes tenganme paciencia, pues yo me pierdo, tengo acá varias... Bueno, ¿qué es esto lo que estábamos hablando? Se trató sin duda de un genocidio lo que sucedió. Yo ahí les puse un pequeño recuadrito donde dice nada que festejar. Cuando iba a la secundaria se festejaba, por ejemplo, el 12 de octubre como el Día de las Razas. Hoy, ¿les parece que es posible hablar de razas para los seres humanos, para los grupos humanos, para las sociedades? Y que este concepto de raza, ¿a qué hace alusión también? Y que justamente esto de decir razas para los diferentes grupos humanos confronta totalmente y está opuesto a nuestra concepción de sujeto. Nosotros afirmamos que el sujeto es un ser social y que satisface sus necesidades socialmente. Esta concepción de raza lo que hace es apuntar, digamos, a seres superiores e inferiores, bueno, a volver a estas características o estas adjetivaciones que tienen que ver con más desarrollados, con culturas más desarrolladas, lo cual es totalmente falaz y hoy sabemos que no se pueden sostener. Por eso parece un pequeño gesto, pero que es muy importante el erradicar este Día de la Raza para pasar a considerarlo como el Día de la Diversidad Cultural, que es en lo simbólico y sobre todo en estos procesos que llevamos a cabo en ciertas instituciones, poder rever estas cuestiones es muy importante, ¿sí? Y lo podemos relacionar con un montón de situaciones que hoy uno prende el tele y puede ver y puede apreciar la dificultad que tenemos aún hoy de poder valorar lo diferente y que lo diferente no alude ni a menos cultural, ni a más sano, ni a menos sano, ni a más lindo, ni a más feo, sino que alude justamente a lo distinto y que en eso distinto es donde crecemos, es donde podemos justamente adquirir otros conocimientos, otros puntos de vista. ¿Querés agregar algo, André, sobre esto o lo paso? No, no veo la última parte, la idea de superioridad europea. No, es la concepción esta de que se consideraban a quienes habitaban América como seres inferiores y que por ello el europeo venía a darnos su cultura y estaba haciendo un acto de bondad y de bien, cuando en realidad iba atrás intereses económicos sumamente manifiestos. Hoy ya lo podemos afirmar libremente. Bueno, y esto también tiene que ver con lo que les decía, con estas cuestiones científicas que nacieron en aquella época y que tuvieron como finalidad justificar el genocidio que estaba sucediendo acá en América, Gel de cabeza. En relación a esto de gel de cabeza, decir
como un paso anterior, digamos que en realidad Hegel fue el gran ideólogo, ¿no? de la historia, la única historia como la historia europea, y que justamente él decía que Latinoamérica, o sea, nosotros no tenemos historia porque no tenemos futuro. O sea, en realidad él decía que como no tenemos futuro, no tenemos historia, o sea, porque el futuro de Latinoamérica estaba en función de la colonización, digamos. Era eso antes de mencionar a Hegel de cabeza, que en realidad Hegel fue el gran ideólogo de la única historia universal como la historia de Europa. Bueno, y ahí Zaffaroni le hace una crítica también a Marx porque él dice de que Marx habló mucho sobre la desigualdad, sobre la situación del proletariado, pero en Europa, cuando en América estaban sucediendo un montón de atrocidades, y se le reprocha a Marx que no dijo nada con respecto a esto, que no hizo ninguna lectura crítica de lo que estaba sucediendo. Bueno, vamos a empezar ahora a introducir algunos conceptos que son muy interesantes. Yo ahí puse de fondo la bandera huipala, que justamente representa lo que es la diversidad cultural y la lucha también detrás de esta bandera huipala de lo que son los pueblos originarios. Por eso se puede afirmar que América Latina reúne la concentración de todas las cosmovisiones marginadas, es decir, de todos esos pueblos, de todas esas concepciones y todos esos procesos que tienen que ver con la violación de derechos humanos. Y que en esta lucha por seguir conservando lo propio se dieron algo muy significativo que son los procesos sincréticos. El sincretismo es un acto a través del cual uno conserva lo propio, ¿sí? Que el pueblo, que ese sector, que ese grupo realizó ese proceso para seguir conservando algo que le pertenecía y que aún hoy sigue estando presente, que no desapareció. Sí, importante remarcar cuando dice que somos un epifenómeno de sincretización y que hemos sincronizado restos de todos los genocidios. ¿Y qué dice más arriba, Dani? ¿Bajamos un poquito? Es histórica y América Latina es histórica y antropológicamente la concentración de todas las cosmovisiones marginadas por el ascenso europeo. ¿Por qué esto? Ustedes lo van a leer en el apunte. O sea, los colonizadores cuando llegaron a América, o sea, ya venían de realizar otros procesos de colonización en África, en el mundo árabe. Entonces, los que vinieron a colonizar América eran esclavos africanos, eran árabes, o sea, eran ya los marginados por el poder central en Europa y en Asia y África. Entonces, eso es lo que dice Zaffaroni, que es, digamos, que América Latina es la concentración de todas esas cosmovisiones y de las marginaciones y de un epifenómeno de sincretización de marginaciones del poder central. Y que justamente eso es lo que va haciendo un proceso sincrético de conflictos también, ¿no? Porque en América se van a reunir diferentes pautas culturales, las traídas por los africanos, por los árabes, ¿no? Juntamente con la imposición de las pautas europeas, las pautas culturales europeas, y bueno, es lo que vamos a ver ahora después en estos conceptos que siguen. Claro, cabe la aclaración acá que quiénes son los que vinieron a América también, no es que vino la élite de Europa, sino ahí cuando también habla de
epifenómeno sincrético tiene que ver con que vinieron la parte marginada de Europa, aquellos que nadie quería, vinieron esclavos, vinieron personas que no tenían trabajo, vinieron personas que estaban privadas de la ley. Entonces, también tiene que ver con esto de cómo fue la colonización y quiénes fueron los que llegaron a América y en qué situación también, de total marginación. Bien. Y sincretismo, que este es un concepto muy importante, el autor lo va a definir como la identificación de elementos de la propia cultura con otros similares de una cultura diferente, en la que se da una relación dialéctica entre objetos culturales. Error que cometen generalmente cuando definen sincretismo es unión de una cultura con otra cultura. No, eso no es sincretismo, son elementos similares, es decir, que no se pudo dar este fenómeno con cualquier elemento, sino que tenían que tener un punto de contacto, de tal manera que eso que le pertenecía al grupo de origen de acá de América Latina pudiera encontrar un punto de unión con eso que se estaba imponiendo para poder seguir subsistiendo. A mí me gusta mucho definir el sincretismo como un acto de lucha, de rebeldía, como Sí, es un acto de de resistencia. resistencia, ahí está la palabra. Eso era Un lo que acto estaba de buscando. resistencia ante el avasallamiento del poder europeo, digamos, de imposición de pautas culturales. Entonces, esto es importante definirlo al sincretismo como un acto de resistencia. Creo, Dani, que a lo mejor podríamos poner ejemplos Sí. para, eh, para, ah, para para ilustrar qué sería un objeto sincrético o una pauta cultural sincrética. Por ejemplo, siempre, o sea, de repente el baile brasilero que siempre mencionamos es como bien ilustrativo, ¿no? Los esclavos africanos cuando llegaron a América, les estaba prohibido realizar los bailes, esos que realizaban esa En práctica de realidad, lucha. claro, es la capoeira que en realidad los esclavos africanos hacían artes marciales. La capoeira se presenta como danza, como un modo de, digamos, de hacer viable poder practicar su arte marcial sin que sepan que era un acto de defensa y que en realidad se estaban preparando para poder defenderse. Entonces se empezó a mostrar como un baile, pero en realidad su origen, y que aún hoy se presenta como baile, su origen es esto, es la lucha, exactamente, era un método de lucha. Justamente porque los pueblos originarios de América tenían incorporado en sus rituales el baile. Entonces, ¿qué se hizo con estas pautas culturales? El baile en América y la lucha en África. Se identificó un elemento de una cultura con otro similar de una cultura diferente. Entonces, se pudo llevar adelante, digamos, cada cultura pudo incorporar, digamos, pautas culturales de otra para poder mantener su propia pauta cultural, pero identificándola con la cultura, digamos, la cultura originaria y la cultura a la que se llega, que en este caso era la cultura de América. Bien, César ahí hace un aporte que tiene que ver con que, por ejemplo, Halloween, y que reflexionemos acerca de si Halloween es un elemento sincrético o no, si responde a estas características que nosotras estamos desarrollando con respecto al sincretismo. ¿Qué les parece Halloween? Nadie se anima. Bueno, mientras van A ver, pensando... ¿no sería apropiación cultural? No, no es, dicen.
Bueno, como Es sincretismo, colonización cultural. claro, porque una cosa es el intercambio y bueno, creo que también hay que verlo en el contexto. Nosotros hemos tomado ciertas celebraciones que no corresponden a nuestra cultura, a nuestros procesos sociales, nuestras creencias, porque detrás del Halloween, por ejemplo, hay creencias pagánicas, pero de Estados Unidos, de otro lugar bastante diferente al nuestro, y que por cuestiones comerciales, sobre todo, lo hemos adoptado. No todos, por suerte yo no, la celebración de Halloween y de otras, pero se reproduce como viene y sobre todo desde un lugar de consumo. Entonces, eso no estaría cumpliendo los requisitos para que sea considerado sincretismo, porque algo del originario tiene que estar conservado en ese fenómeno que se da. Y en Halloween nosotros tenemos nuestro Día de los Muertos con otras creencias, con otras costumbres, con otras formas de festejar que es muy lejana a lo que hacen en México, por ejemplo, o a lo que hace Halloween en Estados Unidos. Igual lo podemos mencionar, por ejemplo, el Día de los Enamorados. También algo que tiene que ver con el consumo y con el gasto y con hacer regalos bueno, y que no responde con estas características. En otros años, estudiantes han planteado, por ejemplo, la celebración de Navidad, con esto de Papá Noel sobre todo, y han hecho fundamentaciones bastante interesantes con respecto a esto. Podemos mencionar, por otro lado, un ejemplo de sincretismo, el ritual de la Pachamama, ¿sí? Que eso ahí está puesto en el PowerPoint como un ritual que toma digamos, el agradecimiento a la Madre Tierra con toda ahí sí hay una cosmovisión de respecto de lo que nos da la tierra y cómo el pueblo le agradece para que el año que viene sea tan fructífero o mejor de lo que había sido ese año. Y así se ve el proceso sincrético porque en muchas regiones se ha incorporado la Iglesia Católica. Muchas veces hasta los padres, los curas de las iglesias dirigen la procesión hasta hacer el rito. Entonces ahí podemos ver cómo se pueden unir estos dos elementos culturales y que dan origen a uno nuevo, donde hay una integración de esas culturas y se conforma Fundamentalmente, algo nuevo. Eso es importante, se conforma algo nuevo. fundamentalmente en el símbolo de la Virgen María. O sea, los pueblos originarios no creían en la Virgen María y fue una imposición de los colonizadores, ¿no? Sino que adoraban a la Madre Tierra y veneraban a la Madre Tierra. Hoy vemos cómo el símbolo de la Virgen María en la fiesta de la Pachamama está integrados, digamos, esos dos, digamos, elementos de diferentes culturas. Una, la cultura europea que cree e impone la imagen de la Virgen, y la cultura de los pueblos originarios de América con su creencia en la Madre Tierra o en la Pachamama. O sea, ahí sería como visualizar bien cuáles son los dos elementos que se sincretizan en la Pachamama. Igual que la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe es tal cual una virgencita, una mujercita con características de los pueblos originarios de América. Pero bueno, sí. Perdón, también quería agregarte a esto, por ejemplo, en Brasil, Iemanjá, que es la diosa del mar, cómo se personifica a través de una mujer, esto que también formaba parte de las creencias propias
de la cultura brasilera, pero desde un lugar más sexy, como ustedes pueden ver ahí que el autor lo describe muy bien, y creo que habilita a que se pueda comprender qué es el sincretismo. Vamos a pasar. Para Victoria dice, yo lo tomé como saber popular, ¿está bien? ¿A qué tomaste, Victoria, como saber popular al sincretismo? No entendí eso. A ver si nos responde y le podemos aclarar. Al ritual de la Pachamama. Forma parte del saber popular, o sea, porque son pautas culturales del pueblo, digamos. Pero sí, yo creo que no está mal, digamos, pero en los ejemplos de sincretismo, básicamente se tiene que identificar los dos elementos que se sincretizan, o sea, lo que estábamos hablando recién. Digamos, la Pachamama con la Virgen María, la danza o los bailes originarios de América con la lucha de los africanos. O sea, cuando ustedes den un ejemplo de sincretismo, tienen que estar, digamos, bien identificados estos dos elementos que van a sincretizarse. Por supuesto que cada uno de estos elementos forma parte de los saberes populares o de las culturas populares, o sea, del saber popular de cada cultura. Sí, pero en el ejemplo del sincretismo tienen que identificar los dos objetos que se sincretizan, o los dos elementos de las culturas que se sincretizan. Es un acto de resistencia al sincretismo porque algo se conserva de eso que a través de la imposición de la fuerza de ciertas creencias, como decíamos, de ciertas estructuras culturales, pudo seguir subsistiendo, por eso resistió, porque a pesar de todo a pesar del genocidio, porque, a ver, ¿quién no era evangelizado durante la colonización? Sufría torturas y moría, ¿sí? Entonces, es un acto de resistencia el poder conservar eso que a pesar del genocidio se trató de aniquilar. Tengan en cuenta que la colonización no fue que vinieron y nos dieron su cultura, no, fue la imposición de una cultura sobre la otra. Por eso es etnocentrismo, porque es cuando una cultura se considera mejor que la otra y se impone se impone de tal manera que el objetivo principal es que desaparezca la otra, por considerarla inferior, inculturalizada, salvaje, primitiva. Bien, ¿se entiende? Y con respecto a esto que estaba explicando André, cuando hablamos de sincretismo, vamos a encontrar elementos del saber popular, ¿sí? Pero el sincretismo es un fenómeno producto de todo un proceso histórico también. Pero vamos a encontrar elementos de ese saber popular, porque refiere a ciertos modos de conocer. Y hay un montón de conocimiento popular que circula entre nosotras y que a veces no le damos la importancia que tiene o no nos preguntamos de dónde viene justamente. Yo ahí les puse como ejemplo la cura del empacho. Sí, que es algo que nosotras desde psicología y desde un plano más científico podemos hacer hipótesis sobre a qué responde esto de que te curan con la cinta y que uno se siente mejor. No sé si alguien alguna vez, alguna mamá, alguna abuela, porque también tiene que ver esto con que se transmite sobre todo a las mujeres, hay todo un ritual, hay alguien elegido para hacer esto. Se siente mejor uno después de eso. ¿Por qué? Porque el saber popular tiene su racionalidad interna, es decir, tiene su sentido y hay un conocimiento. Que lo desconozcamos es otra cosa, ¿sí?
Y por el otro lado está el saber oficial, que yo ahí está puesto con unos bonetes, unos libros, que es el saber que se ostenta desde las instituciones, desde lo establecido, desde lo avalado por las instituciones. Por ejemplo, nosotras, para poder ser psicólogas y ejercer como tal, necesitamos transitar por esta institución y obtener un título que nos habilite, y eso es correcto y es lo que se debe hacer. Pero hay un montón de conocimientos Es que circulan importante. por otro lado, que es el saber popular. De este saber oficial es importante saber, o sea, el autor lo habla, digamos, como una estructura supracultural, digamos que son pautas de pensamiento que son impuestas y que nadie puede apartarse de esas pautas si se aspira al reconocimiento del saber por parte de agencias oficiales. Es decir, nosotros no podemos apartarnos de una currícula, o sea, determinada por la CONEAU, para poder alcanzar el título de psicólogos, ¿no? Eso es más o menos dejar, digamos, esto de, porque lo van a leer a esto de, en el apartado que dice que es una estructura supracultural, ¿no? El saber oficial. Bueno, y esto también es importante poder reconocerlo para el desarrollo del rol del psicólogo y la psicóloga social. Cuando vayan a trabajar a terreno, cuando se encuentren con la comunidad, con los diferentes grupos, se van a poder reconocer un montón de conocimientos que son propios, porque, a ver, las personas, los grupos, realizan sus experiencias, y de esas experiencias nacen conocimientos que a veces son transmitidos de generación en generación y que no tienen una base científica, pero sí tienen un sentido. Y nosotras tenemos que descubrir también ese sentido y valorarlo, no considerarlo como algo sin importancia o producto de la ignorancia o del desconocimiento, sino que todo lo contrario, eso que la comunidad sabe sobre sus problemáticas, sobre sus necesidades, es lo que tenemos que reconocer para poder trabajar con ellas y no para imponer esta mirada oficial. Por eso el rol del psicólogo y la psicóloga social es trabajar con la comunidad. ¿Sí? No, nosotros no podemos decidir por ellos, no podemos imponer nuestras visiones. Sí, desde este lugar científico podemos reconocer los mecanismos, las subjetividades, cómo se dan, pero nosotros debemos promover la reflexión crítica sin imponer, sino que es una construcción grupal, y ahí sí está dado nuestro rol también. Sí, creo que, por ejemplo, cobra ahora un poquito de más relación, digamos, el tema de investigación y particularmente la investigación que ustedes tuvieron para realizar el trabajo, donde claramente se ve cómo el equipo de investigación interactúa con la comunidad en función de los saberes de esa comunidad también y cómo se lleva adelante el trabajo justamente y el rol del psicólogo y del equipo de investigación teniendo en cuenta estos saberes populares, digamos, ¿no? Y que se va construyendo un conocimiento y un abordaje de la realidad teniendo en cuenta a la comunidad como un actor clave en el abordaje de las problemáticas que los afectan a ellos mismos, porque forma parte de nuestro rol el de promover justamente el protagonismo de los sujetos en el abordaje y resolución de sus propias problemáticas. No sé si queda claro el texto. A mí particularmente es un texto que me gusta muchísimo y que permite a partir de él poder, digamos, profundizar en todo lo que implica la violación de derechos desde la psicología social y cómo posibilita
retomar constantemente el concepto de historia para poder ir reconociendo qué procesos históricos en nuestro país han marcado un antes y un después, con consecuencias a corto y a largo plazo. Y es la colonización un punto clave en esta construcción de derechos que tenemos los y las latinoamericanos. Marina dice que a ella la curaban del susto cuando era chiquita en Salta. Y sí, me pregunta si podría ser un ejemplo de saber Sí, popular. ahora me acuerdo, saber popular, un bebé cuando tiene hipo, el hilito rojo en la frente, chau, desaparece el hipo, ¿sí? Ah, no me digas. Es así. ¿Qué más? ¿Cómo se llama cuando te Bueno, ojean, a ver, a mí me lajean? No, bueno, pero a mí me pasó varias veces estar, bueno, yo tengo una hermana que vive en Santa Fe, la visito bastante, entonces los pescadores, una vez estaba hablando con uno y me dice, no sé, parecía que iba a llover, y me dice, no, no va a llover, porque mira el piso, los bichitos no están subiendo a los árboles, me dice. Entonces, eso es, digamos, no lo enseñó nadie, es saber popular, básicamente, ¿no? Eso tiene que ver, o bueno, eh, eh, no sé, el tema de muchas veces, es increíble, pero a la gente del campo yo le pregunto, ¿qué hora es? Las 5. ¿Y cómo sabe que son las 5 si no miraste el reloj? Porque son esto, el árbol, aquel. Bueno, eso es, digamos, saber popular. Producto de la experiencia, La de la... experiencia, por supuesto, Exactamente, y que hay muchos que se transmiten de generación en generación. La cura del empacho es todo un ritual. Mi mamá cura el empacho, así que eligió a una de mis hermanas para darle el legado. Sí, sí, sí. Y se hace en Pascua, es todo hay todo ahí un una ritual. creencia. Es Una una creencia, creencia. exactamente. Nosotras, digamos, el impacto que provoca que te curen el empacho, le podemos dar una explicación psicológica, sin lugar a dudas, pero Seguramente. es importante rescatar ese saber, porque tiene que ver con la identidad también de los grupos, tiene que ver con su subjetividad, justamente los vínculos que establecen van a estar dados también desde este lugar. Por eso es un texto que me parece que permite pensar en muchos elementos del rol y muchos procesos que hemos tenido como país que volviendo hacia atrás y teniendo una mirada crítica sobre ellos, nos permiten entender un montón de cuestiones que aún hoy no están resueltas y que en muchos sectores se siguen reproduciendo. Flavia dice que el cuñado cura la ojeadura y el empacho y le explicó que no se le pasaba a cualquiera el saber. O sea, a vos no te lo pasaron, Dani. No fui la elegida en la familia. No, no eras digna de ese saber vos. No, más cuando empecé a estudiar psicología, empecé a explicarle a mi mamá lo de la sugestión y todo eso, y no fue bien tomado. Porque claro, uno daña a veces con estas cuestiones, porque Son creencias realmente. exactamente, entonces ahí está el aprendizaje. Es un tema de creencias, digamos, que tiene que ser tan respetado en el ejercicio de nuestro rol. O sea, porque si no, imponemos y colonizamos. Entonces nosotros desde nuestro rol también podemos colonizar e imponer pautas de pensamiento, de creencias, cosas que es lo que no debemos hacer. Bueno, y como terminar el concepto de saber popular, que justamente es el conocimiento o aproximación a la realidad que cada grupo humano conservó, esto es importante, o trajo a América Latina según las pautas de sus respectivas culturas originarias y el desarrollo de los procesos de aculturación, de reinterpretación y de identificación recíproca, o sea, de sincretismo, de elementos que están protagonizando. Bueno, en la comida, en géneros musicales, en bailes, podemos apreciar muchísimo de estos elementos. A ver, había una preguntita ahí.
¿Y las prácticas religiosas? ¿En qué sentido las prácticas religiosas? Y es según, porque vieron que en sí las prácticas religiosas se reproducen. Las misas pueden tener algunos, no sé, se me ocurre que es el catolicismo el que yo conozco, las misas pueden tener algunos elementos diferentes, pero en sí responden, digamos, a mismos momentos. La verdad es que en la religión, como había planteado André, hay mucho de sincretismo, sobre todo en las imágenes religiosas. Nosotros acá en Córdoba tenemos en Villa Libertador la Virgen de Ucupiña, que se hace una celebración y da cuenta de procesos sincréticos, porque es una virgen que fue traída por los pueblos bolivianos, sobre todo, y que se sigue realizando su adoración, si vale la palabra, digamos, adaptándose a a este contexto cordobés y cómo ha tenido, hay un estudio, no sé, sobre todo, yo lo leí cuando hacía antropología, una de las profes hizo, si no me equivoco, su doctorado en base a la Virgen de Ucupiña y la celebración que se da acá en Villa Libertador.